Mónica Andrea Ramírez Hinestroza es la superintendente delegada para la propiedad industrial desde el pasado mes de agosto. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Comercial de la misma universidad, magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid, España. En agosto del año 2013 entró a la Superintendencia de Industria y Comercio como asesora del despacho del Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, cargo que ejerció hasta el mes de agosto de 2015 cuando fue nombrada como Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor. Hoy Mónica Ramírez, delegada de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el boletín Ruta PI. Después de dirigir por alrededor de 2 años la Delegatura para la Protección al Consumidor, parece difícil alejarse de ese propósito fundamental. Ahora, desde la Delegatura para la Propiedad Industrial, ¿de qué manera considera que esta materia contribuye al propósito de proteger los intereses del consumidor? Diana, yo creo que no me alejo del principio y del propósito fundamental. Creo que en la superintendencia todo lo que hacemos lo hacemos por proteger al consumidor desde diferentes ámbitos. En propiedad industrial la protección también busca siempre tener al consumidor como marco de referencia. Por eso, tanto en relación con las marcas, cuando estamos analizando en la oficina si se concede o se deniega una marca, tenemos que pensar también en si con ese registro estamos sometiendo al consumidor a un riesgo de confusión con algunos productos o de asociación de otros orígenes empresariales. De manera que para nosotros el consumidor sigue siendo importante y así lo analizamos y lo tenemos presente en todas nuestras tareas. También hay signos distintivos que tienen como norte pensar en el consumidor. Por ejemplo, cuando hablamos de marcas de certificación o de marcas colectivas, estamos hablando de tipos especiales de marcas donde se está de alguna manera indicando al consumidor cuál es el origen, cuáles son las características, cuál es la calidad que tiene esos productos que están amparados con ese registro marcario, y todo pensando en que para el consumidor el tema sea claro y no se presenten confusiones y no se les induzca error. También el caso de las denominaciones de origen, ese es otro tema donde hay signos distintivos importantísimos que hemos ya declarado la protección de varios, como ustedes lo saben, y en las denominaciones de origen también lo que se busca es que el consumidor tenga certeza sobre cuál es la calidad de los productos que están identificados con este sello de denominación de origen, qué es lo que le ofrecen estos productos para que el consumidor no se engañe. Muchos piensan que la propiedad industrial es un tema para grandes empresarios y firmas de abogados. ¿Cuál considera el aporte de la PI para la sociedad y a quiénes interesa? En la propiedad industrial tenemos que tener en cuenta que aquí manejamos un elemento importantísimo de competitividad, no solo para grandes empresarios, sino también para pequeños empresarios. Tener protegidos sus activos intangibles es importantísimo, porque esos activos pueden tener muchísimo valor, mucho más que sus activos tangibles, que lo que tienen dentro de sus empresas como mobiliario u otras cosas. Hay que tener en cuenta que estos elementos son súper valiosos y sirven mucho, como decía, para la competitividad. Entonces, esto no es solo para grandes empresarios, tampoco es para firmas de abogados. El sistema de propiedad industrial lo que busca es acercarse a los usuarios, a quienes tengan signos distintivos que quieran proteger o nuevas creaciones que también quieran explotar con exclusividad, pero no tienen necesidad de conseguirse un abogado en la mayoría de las veces para que los asesoren en su registro. Ahora, es importante que lo hagan para efectos técnicos, para que no incurran en errores, para que los trámites se solucionen muy fácilmente y, digamos, en el caso de las nuevas creaciones necesitan un apoyo técnico muy importante, pero esto no es un tema tampoco de grandes firmas, es lo que quiero como que le quede claro a la gente. El sistema es muy amigable y lo que pretendemos es que pues tenga una penetración muy alta en la sociedad colombiana y que los usuarios se acerquen a este sistema tan amigable y puedan guardar y cuidar sus activos de propiedad industrial. Marco Alemán, director de la División de Patentes de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, OMPI, afirma en una entrevista concedida a este boletín que el sistema de patentes apoya efectivamente a la sociedad del conocimiento. ¿De qué forma la Superintendencia de Industria y Comercio se articula y apoya el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación? Lo hacemos a través de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos una alianza muy importante entre la Superintendencia, Colciencias e Impulsa, donde buscamos ampliar las convocatorias para que las personas que tengan algunas invenciones que quieran proteger, pues tengan un apoyo, digamos, financiero y técnico también para que se animen a solicitar esas protecciones exclusivas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. También tenemos los programas CATI, los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio,
En 24 CATIs ya están funcionando a lo largo y ancho del país, y en estos CATIs lo que buscamos es también, digamos, ser amigable el acceso a la información que brindan los documentos de patente, que es información tecnológica importantísima. No solo sirve para los innovadores, para los emprendedores, para quienes estén haciendo cosas que podrían ser protegibles por la propiedad industrial, para que sepan en dónde está, cómo está funcionando el estado de la técnica, sino también queremos que utilicen esta información que tenemos aquí para que accedan al sistema de propiedad industrial y se animen a proteger sus marcas, proteger también sus otros signos distintivos y sus nuevas creaciones. ¿Qué objetivos recientes se ha trazado la Delegatura para la Propiedad Industrial en el plano nacional y en el internacional? En el plano nacional, sin duda, el objetivo tiene que ser seguir fomentando el uso y el acceso al sistema de propiedad industrial. Como les mencionaba, la superintendencia ha hecho todo lo posible por fomentar el uso a través de un sistema que puso en marcha, sistema virtual que es absolutamente amigable, que pretende que el usuario por sí mismo o con el acompañamiento jurídico que considere solicite la protección de sus signos distintivos, de sus nuevas creaciones, de manera que seguiremos poniendo muchos esfuerzos en que los usuarios sigan accediendo cada vez más al sistema de propiedad industrial y se animen a proteger sus creaciones y sus signos. Pero también en el plano internacional pues tenemos convenios muy importantes y seguiremos haciendo uso de estos convenios para que nuestros amigos de las agencias internacionales que tienen tanta experiencia en temas como signos y nuevas creaciones vengan, nos sigan capacitando a los funcionarios para que podamos seguir protegiendo siempre a la vanguardia en lo que se está discutiendo en todas las latitudes, y esa es la idea, seguir compartiendo mejores prácticas y aprovechar de esa experiencia tan grande que tienen nuestros amigos que nos brindan cooperación internacional.